Bueno, pues vamos a hacer una pequeña explicación del texto de Skinner, dado que no vamos a tener más clases ya de cara al examen, ¿no? Para que podáis realizar el comentario de texto. Entonces, bueno, lo primero vamos a leer el texto, ¿vale? Y vamos a ir comprendiéndolo. Y luego nos metemos un poco con la estructura de cómo lo tendréis que comentar. Entonces, empezamos. Se coloca una paloma hambrienta en un espacio experimental común. Un rectángulo cerrado que forma una cámara o caja, ¿no? La famosa cámara o caja de Skinner, ¿vale? Dentro de la caja hay un pequeño conmutador en forma de disco. La paloma eventualmente pica en el pequeño conmutador, respuesta o conducta. Es decir, la respuesta o la conducta, lo que Skinner está llamando conducta, es el hecho de que la paloma pique en el conmutador, ¿vale? Esto opera automáticamente en un mecanismo de la caja que abre una compuerta en la que cae determinada cantidad de comida en un pequeño comedero al que la paloma puede acceder. Observamos que cuando la paloma ha picado el disco y recibe la comida, rápidamente vuelve a picar y recibe comida una y otra vez. O sea, aumenta la tasa o frecuencia de sus picotazos. Es decir, aumenta el número de veces por tiempo que la paloma realiza esa acción, ¿no? Si antes la realizaba, ¿qué te digo yo? Cada 3 minutos, pues ahora aumentará la frecuencia. A lo mejor la realiza cada minuto, ¿no? Dice, después de que la tasa aumenta, dice, debido a que la tasa aumenta cuando la respuesta a conducta es seguida por la comida, decimos que la comida refuerza la conducta o respuesta, picar el disco. Entendiendo por conducta o respuesta, picar el disco. El alimento se llama reforzador. El evento o el acontecimiento, la apertura de la compuerta que vierte comida en el plato, se llama reforzamiento. Dado que la respuesta a conducta no parece ser ocasionada por ningún estímulo provocador, como en el caso de la conducta refleja, decimos que ha sido producida. Este tipo de respuesta a conducta, la cual opera o actúa sobre el ambiente sin un estímulo que la provoque, se llama conducta operante. Muy importante esta parte. O respuesta operante. Conducta operante o respuesta operante. Y la distinguimos, es decir, es algo distinto de la conducta refleja, que hemos venido estudiando anteriormente. Ejemplos de conducta refleja: salivación ante la comida, agorafobia. A esta conducta refleja, que es distinta de la conducta operante, la llamamos conducta respondiente. Por lo tanto, tenemos dos tipos de conducta: la conducta operante, ¿vale?, y la conducta respondiente. Si después de que la conducta operante, picar el disco, ejemplo de conducta operante, o sea, el ejemplo de nuestro experimento es una conducta operante, ha sido condicionada, si después de que la conducta operante ha sido condicionada por el hecho de que caiga comida, la paloma no sigue recibiendo comida por sus picotazos, la tasa de respuesta producida disminuye hasta que llega a la baja frecuencia que se mostraba antes del condicionamiento. Este proceso se llama extinción. Entonces, tenemos que intentar ver un poco qué significa todo esto, ¿no? Antes de ponernos a decir cómo haríamos el comentario. Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es, digamos, toda esta parte de aquí, antes de que aparezca la letra en negrito. ¿Qué está haciendo Skinner? Bueno, pues está básicamente explicando un experimento, ¿vale? Está explicando un experimento con una paloma en un espacio experimental al que solemos llamar caja de Skinner, ¿vale? Ahora lo vemos con un poco de detalle. Entonces, esta primera parte es básicamente la descripción, ¿vale?, del experimento. O sea, cuáles son las condiciones del experimento y qué pasa en el experimento. Y después de eso, cuando el experimento acaba, Skinner utiliza, digamos, lo que ha visto en este experimento para ilustrar, para explicar algunos conceptos muy importantes de la teoría del no del condicionamiento clásico, sino del condicionamiento operante, es decir, del conductismo operante, que es el conductismo de Skinner, recordarlo. Había dos tipos de conductismo: el conductismo operante y el conductismo clásico. El primero era el que veíamos con Watson y Pavlov, el condicionamiento clásico. Y este segundo condicionamiento se llama condicionamiento operante o conductismo operante,
que es el propio de Skinner, ¿vale? Entonces, está básicamente haciendo este experimento, ¿vale? O explicando este experimento para introducir, para definir determinados conceptos que son muy importantes en la teoría del conductismo operante, ¿vale? Esto ya lo deberíais saber si habéis estado trabajando las cosas de Skinner y si habéis estado viniendo a clase y tal, ¿no? Entonces, lo primero que hace y lo primero lo que nos tenemos que centrar es en qué consiste este experimento. ¿Cómo es este experimento? Pues el protagonista del experimento es una paloma. La protagonista del experimento es una paloma, ¿no? Una paloma hambrienta, ¿vale? Que colocamos en un espacio experimental común, un rectángulo cerrado que forma una cámara o caja. Esto es importante porque llegamos a hablar de la caja de Skinner, ¿vale? Skinner no lo dice aquí, pero la caja o cámara, ¿vale? Es siempre una caja, una especie de caja cerrada, ¿vale? Y ahí metemos a determinado ser vivo, por ejemplo, en este caso una paloma. Y esa cámara o caja en la que metemos a la paloma está herméticamente cerrada. No, la paloma, una vez que está ahí dentro, por ejemplo, o el animal que metamos, no tiene ningún contacto con el exterior, no le llega ningún estímulo del exterior, ¿vale? La paloma está aislada. Skinner hizo un montón de experimentos en este tipo de cámaras o cajas y por eso a ese tipo de cámaras o cajas las solemos llamar caja de Skinner. Entonces esta cámara o caja es la caja de Skinner, ¿vale? Yo que no sé si queréis ver alguna foto de cámara o caja de Skinner. Esto, por ejemplo, sería una caja de Skinner. Además, concretamente la de nuestro experimento, ¿vale? Ahora después lo veremos. Entonces, ¿cómo es este experimento? Se coloca a la paloma dentro de esa caja aislada, ¿no? A una paloma hambrienta, ¿no? Y dice, dentro de la caja hay un pequeño conmutador en forma de disco. Dice, la paloma eventualmente pica en el pequeño conmutador, respuesta a conducta. O sea, la paloma está dentro de la caja y ella va, pues, picando, ¿no? Va, pues, pica en una esquina, pica en otra. Y de vez en cuando, eventualmente, pica concretamente en el conmutador de la caja, ¿vale? Y esa acción la llama, concretamente es la que le interesa a Skinner, cuando la paloma realiza esa acción, ¿vale? Y a esa la va a llamar la respuesta o la conducta que va a estudiar, ¿no? Respuesta a conducta se identifica aquí, en el experimento, con que la paloma pica en el pequeño conmutador, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre esta conducta de la paloma? Cuando la paloma pica en el conmutador. Bueno, pues que esto opera automáticamente en un mecanismo de la caja que abre una compuerta dentro de la caja y cae determinada cantidad de comida en un pequeño comedero al que la paloma puede acceder, ¿vale? Sería una cosa como esta. O sea, tenemos la caja, ¿no? Entonces, aquí básicamente está el conmutador. La paloma cuando pica aquí se abre una compuerta y cae la comida, ¿vale? Por el comedero. Y la paloma puede ver la comida y puede comer de ella, ¿vale? Pero el dibujo que hace Skinner, por ejemplo, en el libro es este, ¿no? Esto sería la caja, la paloma está dentro, hay un conmutador y un comedero. Cuando la paloma pica en el conmutador, en el comedero cae comida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Skinner. Bueno, lo que observamos, las conclusiones del experimento, lo que observamos es que cuando la paloma ha picado en el disco y recibido comida, rápidamente ella vuelve a picar y recibe comida una y otra vez. Es decir, aumenta la tasa o frecuencia de sus picotazos. Es decir, aumenta la frecuencia con la que la conducta se repite. La paloma, a lo mejor, al principio del experimento, ¿qué te digo yo? Picaba en el conmutador cada 3 o 4 minutos, ¿no? Y de pronto, cuando descubre que al hacer eso cae comida, empieza a picar más frecuentemente. Aumenta la tasa de frecuencia con la que realiza esa conducta, ¿no? A lo mejor lo hace ya cada minuto, ¿no? Y ya come la comida y luego otra vez pica. Y entonces vemos que aumenta la tasa de frecuencia, ¿no? Entonces, ese es el experimento, ¿no? Ese es el experimento. Y de ahí Skinner saca una serie de conclusiones o una serie de definiciones, ¿no? Saca una serie de definiciones que van a ser las ideas del texto. Entonces, la primera definición que da, ¿cuál es?
Pues la idea de reforzador, ¿no? Y de reforzamiento. Dice, debido a que recordad que estuvimos estudiando los refuerzos y los castigos, ¿no? Los refuerzos o reforzadores y los castigos. Aquí Skinner en este texto no habla de castigo, solo habla de refuerzo. Y recordad que eso vimos que era un concepto muy importante dentro de lo que era el conductismo operante. Entonces aquí el primer concepto que Skinner define, ¿no? A partir de este experimento, o sea, utilizando como ejemplo este experimento, es el concepto de reforzador, de refuerzo, ¿no? Dice, debido a que la tasa aumenta cuando la respuesta o conducta es seguida por la comida, decimos que la comida refuerza la conducta o respuesta, picar el disco. Es decir, la comida refuerza la conducta. ¿La conducta cuál es? Picar en el disco, ¿vale? Conducta o respuesta. La llama de las dos maneras. Son palabras sinónimas para Skinner ahora mismo, ¿vale? Entonces, dice Skinner, al alimento, en concreto, lo llamamos reforzador. Al evento, es decir, al acontecimiento, la apertura de la compuerta que vierte la comida en el plato, al hecho en sí, al acontecimiento de que se abre la compuerta y cae la comida en el plato, a eso se le llama reforzamiento. O sea, al elemento, reforzador. O sea, el alimento, reforzador. El evento o acontecimiento, el hecho en sí, se le llama reforzamiento, ¿vale? Bueno, pues eso, por ejemplo, que está aquí marcado en negrita, va a ser una de nuestras ideas. Uno de los conceptos que Skinner introduce, la idea de reforzador y reforzamiento, ¿vale? Bien, y después continúa, y esto es muy importante. Dice, dado que la respuesta o conducta no parece ser ocasionada por ningún estímulo provocador, como en el caso de la conducta refleja, decimos que ha sido producida. Este tipo de respuesta o conducta, la cual opera o actúa sobre el ambiente sin un estímulo que la provoque, se llama conducta operante o respuesta operante y la distinguimos de la conducta refleja que hemos venido estudiando anteriormente, la cual llamamos conducta respondiente. Por lo tanto, esta última, la conducta respondiente, ocurre solo como respuesta a los estímulos provocadores. Entonces, por lo tanto, Skinner en esta parte del texto lo que está haciendo es básicamente distinguir entre dos tipos de conducta. La conducta operante o respuesta operante, lo llama conducta operante o respuesta operante. Eso por un lado, y luego por otro lado está hablando de la conducta respondiente. Dice, esta conducta operante que acabamos de definir es distinta de la conducta respondiente. O sea, la conducta que hemos estudiado en la paloma, la conducta de picar el disco, es un caso de conducta operante y se distingue de la conducta respondiente. ¿Vale? ¿En qué? Pues dice Skinner, en que la conducta respondiente, la conducta operante, ¿vale? No es una respuesta a un estímulo provocador. Perdonad el vídeo, pero es que no tengo un apoyo y a veces muevo un poco la cámara. No es una... O sea, la conducta operante, él la define como que es una conducta, ¿vale?, que no es una respuesta a un estímulo provocador. Una manera un poco rara de definirlo. ¿Cómo que no es una respuesta a un estímulo provocador? ¿Qué significará esto? Ahora lo aclaramos. Sin embargo, la conducta respondiente, dice estímulo, solo ocurre como respuesta a un estímulo provocador. O sea, la conducta operante no es una respuesta a un estímulo provocador, ¿vale? Y por tanto, decimos que ha sido producida sin estímulo provocador, ¿vale? Y la segunda, la conducta respondiente, cuando ocurre, es
siempre una respuesta a un estímulo provocador. Sigue siempre el esquema estímulo provocador, respuesta, ¿no? Respuesta, entendiendo esto es la conducta respondiente. ¿Vale? Sin embargo, la conducta operante es una conducta o una respuesta que no tiene un estímulo provocador. No tiene estímulo provocador. No tiene estímulo provocador. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia esta diferencia? Esta diferencia es crucial, ¿vale? Lo que pasa es que Skinner aquí da una definición un poco rara y poco intuitiva de estos dos tipos de conductas. Da una respuesta menos intuitiva que la que nosotros dimos en clase. Nosotros en clase distinguimos entre el conductismo clásico y el conductismo operante. Distinguimos entre estos dos, ¿no? Y dijimos que el primero, ¿no?, trataba, ¿vale?, con la conducta refleja. Y al segundo, para decirlo de una manera un poco intuitiva, dijimos que trataba con conductas que dependían de la voluntad. O sea, por ejemplo, un caso de conducta refleja, la que Skinner pone aquí en el texto, ¿no? Dice, la salivación ante la comida o la agorafobia. Yo ahí no tomo una decisión. No, eso no depende de mi voluntad, ¿no? Por ejemplo, el perro de Pavlov, en el conductismo clásico, ¿no? En el conductismo clásico, el perro de Pavlov, ¿no?, le enseñan la campana y saliva automáticamente. Pero eso no es una decisión. El perro no ha tomado voluntad de hacer eso. No responde a su voluntad. No es algo que él ha decidido hacer, ¿no? Sino que es algo que le ocurre. Igual estamos hablando de cosas que parecen instintivas, por así decirlo, ¿no? Que son actos reflejos. Por ejemplo, me golpean con un martillito de estos para ver si tengo reflejo en la rodilla y mi rodilla responde y mi pierna se levanta, ¿no? Estímulo provocador, golpecito en la rodilla. Respuesta, conducta refleja, mi pierna se mueve, ¿no? Eso sería un caso ¿de qué? De conducta respondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un estímulo provocador, ¿vale? Que siempre tiene siempre como respuesta esta conducta respondiente, ¿no? Estímulo provocador, suena la campana. Conducta respondiente, salivo, ¿no? Estímulo provocador, por ejemplo, el otro caso que pone aquí, la agorafobia. Estímulo provocador, espacio abierto, conducta respondiente. De repente entro en pánico, entro en miedo, ¿no? Porque es un espacio abierto, ¿no? Yo ahí no decido nada, es algo que me acontece como si fuera instintivo, como si fuera un acto reflejo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de conducta operante, que era la conducta del conductismo operante, ahí decíamos que se trataban de conductas que dependían de la voluntad del sujeto, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, una conducta operante puede ser cuando suena un pitido en el coche, yo decido, porque sé que así va a dejar de sonar el pitido, pero decido voluntariamente ponerme el cinturón. Pero eso lo decido yo, no es un acto reflejo, sino que es algo que depende en parte de mi voluntad, ¿no? Que produzco yo, ¿no? Que provoco yo. Que produzco yo. Yo produzco esa acción sin que haya realmente ningún estímulo provocador, ¿no? No es el estímulo provocador el que automáticamente produce eso. Es cierto que el ruido ese tiene algo que ver aunque yo tome esa decisión, pero se trata de una decisión mía voluntaria. Entonces, en el caso de la paloma, igual. La paloma podría perfectamente, por ejemplo, si estuviera saciada, no picar más en el conmutador.
ella es la que decide picar en el conmutador. Es una acción que ella realiza, que dependería, entre comillas, de su voluntad. No es como la baba que le cae al perro de la boca, ¿no? O como mi rodilla cuando se mueve. No es un acto reflejo, es una acción, entre comillas, voluntaria, ¿no? ¿Por qué Skinner no habla de voluntad? Que parece más fácil que decir que la conducta operante no es una respuesta a un estímulo provocador y que la conducta respondiente solo ocurre como respuesta a un estímulo provocador. ¿Por qué hace esto? Bueno, en realidad lo hace porque, veréis, en términos de voluntad, tal y como nosotros lo definimos, eso lo dice este tío, que también lo estuvimos viendo en clase, Thorndike, ¿vale? Él sí que hablaba de actos que dependían de la voluntad, de la intencionalidad de los sujetos. Sobre todo cuando se estaba refiriendo a los sujetos humanos, ¿no? O a los sujetos animales que tenían una cierta inteligencia, ¿no? Pero ¿qué dijimos del conductismo? ¿El conductismo contra qué iba? ¿Contra qué iba el conductismo? El conductismo iba contra la introspección en psicología. Iba contra la introspección en psicología, ¿no? Quería, básicamente, estudiar la conducta observable solo introduciendo elementos medibles y observables, es decir, hechos externos. Yo puedo observar, ¿no?, una conducta, ¿no? Por ejemplo, una acción. La paloma pica en el conmutador. Eso lo puedo observar. Ahora, apelar a que la paloma hace eso porque tiene una voluntad o tiene una intencionalidad o ella tiene la intención... eso ya es meternos en la introspección. Eso ya es hablar de voluntad, de intencionalidad, de intención, de cosas que parece que se meten en cuestiones psíquicas internas, ¿no? Yo, por ejemplo, me experimento a mí mismo como teniendo una intención, como teniendo una voluntad, como siendo libre. Dice Skinner, no. Todo eso lo tenemos que eliminar del estudio. Tenemos que quedarnos simplemente con la conducta observable, ¿vale? Porque solo eso lo podemos medir y observar. Y solo con eso podemos hacer experimentos que acerquen, digamos, nuestra teoría a una ciencia exacta. Como lo que hacen los físicos, como lo que hacen la gente que estudia las ciencias de la naturaleza, ¿no? Que es lo que tenía Skinner como referencia, la física, ¿no? Entonces, él, para dar sus definiciones, se guarda mucho, a diferencia de Thorndike, por ejemplo, en esto sí que lo critica Skinner a Thorndike, se guarda mucho de introducir en sus definiciones elementos del carácter voluntad, intencionalidad, porque todo eso para él es introspectivo, es un método de estudio introspectivo, y él quiere eliminar esa introspección, quiere eliminar todo eso, y quedarse solo con lo observable y medible, con la conducta que puedo ver. Con el puro hecho de que simplemente observo que la paloma pica en el conmutador, pero no le atribuyo ninguna intencionalidad, ni ninguna causa interna a la mente, ni nada de eso, ¿no? Por eso él se cuida de hacer eso y definir las cosas de un modo que no introduce elementos introspectivos. Dice, bueno, la conducta respondiente, que es la conducta refleja, ¿no?, como la que estudiaba el conductismo clásico, ¿no?, de Pavlov y de Watson, ¿no? Dice, aquí yo sí que observo que esa respuesta, esta conducta respondiente, se da siempre provocada por un estímulo provocador que puedo observar, ¿no? Y solo se da cuando se da ese estímulo provocador, ¿no? Por ejemplo, la salivación.
Bueno, saliva el perro solo cuando escucha la campana o solo cuando le ponen la comida delante, saliva, ¿no? Automáticamente. Suena la campana, automáticamente el perro saliva. Como un acto reflejo, ¿no? Y solo esta respuesta se produce cuando se produce este estímulo provocador. La campana, el sonido de la campana, ¿no? Sin embargo, en la conducta operante, por ejemplo, que la paloma pinche en el disco, ¿no? Pique en el disco, es una respuesta, ¿no? Que es producida por la paloma sin que haya ningún estímulo provocador. Recordad en qué sitio estamos. Es que eso es muy importante para el experimento. La caja de Skinner es una caja aislada. Una caja en la que realmente no hay ningún tipo de estímulo del exterior. Es una caja aislada, no hay estímulo. Entonces la paloma en principio, cuando realiza el acto, lo realiza sin que ningún estímulo lo produzca. Es ella la que produce, sin que ningún estímulo provoque eso, picar en el disco, ¿no? Ahora, lo que sí que ocurre, y esto es importante, es que cuando la paloma hace eso y aparece el alimento, eso lo que sí que es un reforzador para que esa conducta operante se repita, ¿no? Pero no es la causa de esa conducta operante. De hecho, la primera vez que la paloma hizo esa conducta operante, la primera vez que picó en el conmutador, ella no había recibido comida, no había tenido todavía ningún reforzador. El reforzador lo único que hace es elevar la frecuencia con la que la paloma realiza esta acción, realiza esta conducta operante. Entonces esa es la diferencia. Por eso es la diferencia entre conducta operante y conducta respondiente. Conducta operante no es una respuesta a un estímulo provocador, ¿no? Si queréis, es producida directamente por la paloma. Nosotros diríamos, es producida voluntariamente por la paloma, pero como Skinner quiere eliminar la voluntad y la intencionalidad de sus definiciones, no lo dice así, ¿no? Sin embargo, la conducta respondiente, a diferencia de esta, solo ocurre como respuesta a un estímulo provocador, ¿no? O sea, es un acto reflejo. Y el acto reflejo solo lo realizo cuando hay un estímulo que lo provoca. Salivo cuando suena la campana, si soy el perro, ¿no? Tengo miedo cuando estoy en un espacio abierto. El espacio abierto es el estímulo provocador. Creo que se entiende, ¿no? Entonces, esta diferencia entre conducta operante y conducta respondiente, que viene marcada aquí en negrita en la segunda parte, ¿vale? Es otra idea fundamental del texto y además es la idea yo creo que diría que es la idea más fundamental de todas, vamos, pero bueno, es otra idea del texto. Por último, ¿qué dice al final? Dice, si después de que la conducta operante, es decir, la conducta picar el disco, ¿veis? Ya está vinculando el hecho de que la paloma pique el disco con una conducta operante, no con una conducta respondiente, como la salivación del perro de Pavlov o como la agorafobia, ¿no? Si después de la conducta operante ha sido condicionada de que la conducta operante ha sido condicionada por el reforzador mediante la comida, ¿no? Si después de que la conducta operante, picar el disco, ha sido condicionada por ese reforzador, si ocurre eso y la paloma no sigue recibiendo comida por sus picotazos, no sigue recibiendo ese reforzador continuamente, entonces ¿qué pasa? Que la tasa de respuesta producida disminuye. O sea que la paloma poco a poco empezará a picar en el conmutador cada más tiempo, ¿no? Si antes cuando le reforzábamos con la comida picaba cada minuto, pues ahora empezará a picar cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada vez menos, ¿no? Es decir, hasta que llega a la baja frecuencia que mostraba antes del condicionamiento, es decir, antes de que saliera la comida por primera vez. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama extinción. Entonces, esta última idea es la definición de otro concepto importante en el condicionamiento operante, en el conductismo operante, el concepto de extinción. Entonces, tenemos 3 conceptos. Tenemos el concepto de reforzador y reforzamiento,
Eso sería una idea. Otra idea sería la diferencia entre conducta operante y conducta respondiente. La conducta operante es la que va a estudiar el conductismo operante y la conducta respondiente es la que estudiaba el conductismo clásico. Y por último, la última idea es la definición del proceso de extinción. ¿Qué es la extinción? La extinción es básicamente la disminución de la tasa de frecuencia de la conducta operante hasta llegar al nivel de frecuencia que mostraba antes de que se produjera el condicionamiento. Es la extinción del condicionamiento. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver muy brevemente cómo podríamos estructurar el texto. A ver, recordad, lo primero que teníamos que hacer es marcar la tesis del texto. Marcar la tesis del texto. ¿Cuál sería la tesis del texto? ¿Qué era la tesis del texto? La tesis principal del texto o la idea principal del texto. Tesis principal del texto no se correspondía con una parte concreta del texto, sino que era una especie de resumen, de algo que resuma, ¿no?, el contenido de todo el texto, ¿no? Si yo le tuviera que decir a alguien de qué va este texto, si alguien no ha leído el texto y me dice, oye, el texto que acabas de leer, ¿de qué va? Y yo se lo explico en pocas palabras, eso, digamos que es lo que estábamos llamando tesis principal, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, ¿de qué va el texto? Bueno, pues lo podríamos resumir de la siguiente manera. A través de un experimento con palomas dentro de una caja de Skinner. Bueno, esto último lo podemos quitar. A través de un experimento con palomas, Skinner define varios conceptos fundamentales para su teoría del conductismo operante. ¿Cuáles son esos conceptos? Los podemos poner también entre paréntesis. Esos conceptos son el concepto de reforzador y reforzamiento, por un lado, ¿no? Por otro lado, el concepto de conducta operante y conducta respondiente. Y por último, el concepto de extinción. Algo así, no tiene por qué ser así literal, pero algo así es de lo que el texto va de esto. A través de un experimento con palomas en una caja de Skinner, el autor, Skinner, bueno, y Holland, que también es otro conductista, pero bueno, Skinner habló de esto mucho más que... Bueno, Holland también, pero bueno, este texto concreto lo han escrito los dos, ¿vale? Pero bueno, a través de un experimento con palomas hecho en una caja de Skinner, el autor, Skinner y Holland, podemos decir Skinner y Holland, definen varios conceptos fundamentales para la teoría del conductismo operante. ¿Cuáles son esos conceptos que definen? El concepto de reforzador-reforzamiento, el concepto de conducta operante frente a conducta respondiente y el concepto de extinción. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacen esto? Bueno, pues, o sea, el texto hace esto con una serie de ideas, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, pues lo acabo de decir. La primera idea está marcada aquí en negrita. Esta primera idea, ¿no? Esta primera idea, ¿qué sería? Lo que está aquí marcado, el concepto de
de reforzamiento y reforzador, ¿no? Entonces, mi primera idea es el concepto de reforzamiento y reforzador. Aquí lo que tendría que hacer es definir ese concepto. ¿Qué es el reforzamiento o reforzador? Bueno, pues ya lo sabemos. Un reforzador, ¿no?, es básicamente un elemento que cuando aparece hace que la tasa de frecuencia de la conducta operante aumente. Se produzca en menos tiempo, en menos frecuencia de tiempo. Eso es un reforzador, ¿no? Bien. Segundo concepto. El segundo concepto está marcado también aquí en la parte negrita. Es la diferencia, como hemos estado viendo, entre conducta operante, ¿vale? Y entre conducta respondiente, ¿vale? Entonces el segundo es la diferencia entre conducta operante y conducta respondiente. Básicamente, para desarrollar este concepto tenéis que definir cada una de ellas y la diferencia que tienen. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo las podríamos definir? Lo vimos aquí. La primera, la conducta operante, no es una respuesta a un estímulo provocador, es producida directamente, en el caso de la paloma, es producida directamente por la paloma, ¿no? Porque el caso de que la paloma pica en el disco es un ejemplo de conducta operante, ¿no? Ese tipo de actos que tienen que ver con la voluntad, ¿no? Pero que en realidad no podemos hablar de la voluntad porque eso sería caer en la introspección y Skinner no quiere eso, ¿no? Y en el caso de la conducta respondiente, pues que es una conducta que solo ocurre como respuesta a un estímulo provocador. ¿Ocurre el estímulo provocador? Ocurre la conducta respondiente. Suena la campana, el perro saliva. Suena la campana, estímulo provocador. Respuesta respondiente, conducta respondiente, el perro saliva. ¿Vale? Entonces, esta diferencia sería lo que habría que definir aquí en la segunda idea. Y por último tendríamos la tercera idea, que ¿qué es? La definición de lo que se llama Skinner y Holland el proceso de extinción. Entonces, definición de el concepto de extinción. ¿Vale? ¿Cuál es la definición del concepto de extinción? Bueno, la definición del concepto de extinción es básicamente, bueno, si queremos encontrar una respuesta rápida a eso, ¿vale? Es que cuando se eliminan los reforzadores que han condicionado la conducta, que han condicionado la frecuencia con la que se produce la conducta operante, cuando se eliminan los reforzadores que han condicionado, que han aumentado, podríamos decir, que han aumentado la frecuencia con la que se produce la conducta operante, cuando se eliminan esos reforzadores, entonces la conducta operante disminuye su frecuencia hasta alcanzar una frecuencia. Bueno, me repetí un poco ahí, lo podéis decir un poco mejor, pero hasta alcanzar una frecuencia similar o igual
a la que la conducta operante tenía antes del condicionamiento del reforzador. Cuando se eliminan los reforzadores que han aumentado la frecuencia con la que se produce la conducta operante, entonces esa conducta operante disminuye su frecuencia hasta alcanzar una frecuencia similar a la que la conducta operante tenía antes del condicionamiento. Eso sería, dicho en pocas palabras, la definición de lo que llama Skinner y Holland extinción. Esto sería la extinción, ¿vale? Y esa sería la tercera idea del texto. La tercera idea del texto que hay que desarrollar. Entonces aquí tendríamos ya todo hecho, ¿vale? Y ya lo que nos quedaría es la pregunta 3, porque recordad, la pregunta 1 era identificar y explicar la tesis principal del texto, ¿vale? La segunda, explicar y analizar cada una de las ideas, ¿no? Que también habéis ya señalado en la primera parte, pero solo señalado, no todavía desarrollado. Y en la tercera parte, ¿qué es lo que había que hacer? Relacionar las ideas del texto con otros conceptos del autor. Y en este caso nos marca con qué concepto. En este caso, lo que hay que hacer es explicar la concepción que tiene Skinner de los conceptos de reforzador positivo y negativo y de castigo positivo y negativo, intentando poner algún ejemplo. Para eso tenéis que recurrir a los apuntes, ver qué es un reforzador positivo y negativo y ver qué es un castigo positivo y negativo. Y así, de alguna manera, ampliáis y enriquecéis el concepto de reforzador, que sí que está en el texto y que sí que es la primera idea del texto, ¿vale? Eso no lo voy a explicar porque eso está en los apuntes, ya lo explicamos en clase y básicamente estudiando los apuntes y los vídeos que puse vais a entender lo que es básicamente un reforzador frente a un castigo, ¿no? Y también qué es un reforzador positivo, qué es un reforzador negativo y qué es un castigo positivo y qué es un castigo negativo. Simplemente tenéis que explicar esto, ¿vale? Y ya estaría, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso es todo, ¿vale?